un importante rotativo de la urbe, Diario El Comercio, anotaba y destacaba la buena actitud ciudadana ante la alerta sísmica que de veras nos asustó este último comienzo y fin de semana. El movimiento telúrico de la madrugada del domingo, más 2 réplicas, nos han venido para recapacitar de que vivimos sobre una falla sísmica, para recordarnos que estamos habitando esta parte del continente en medio de una falla sísmica que se extiende, probado está, por más de 60 kilómetros de sur a norte, de norte a sur, en sentido longitudinal. Y claro, la ciudad se ha desarrollado a lo largo de esta conversión y en paralelo o sobre la alerta sísmica, sobre la falla geológica de nuestra ciudad. De Imbabura nos refrescan la indispensable actitud. Primero cabe conocer la versión científica, reconocer la historia de nuestras escarpadas geografías, nuestra condición de tierra en constante movimiento. Para ello, el estudio de la geología debe ser alentado desde las escuelas y colegios tecnológicos, de manera de una instrucción esencial desde la escuela, aparejada de una actitud de preocupación y de solidaridad. Nosotros estamos muy satisfechos de esta espontánea clarinada y minga de concienciación social que es indispensable para un Quito siempre peligroso. Imagínense ustedes 60 kilómetros de una falla geológica que cruza ni siquiera verticalmente, sino longitudinalmente la urbe capitalina. Y esto naturalmente concibe ubicarnos desde Pomasqui hasta cerca de Machachi. Eso es lo que puede construir 60 kilómetros, si no es más. El recuerdo trae un reciente enjambre sísmico en el mes de mayo y además los ocurridos en años anteriores en zonas cercanas al lugar del epicentro con distintos grados de afectación de viviendas y hasta la estructura, un puente en construcción suficiente. Vamos, señoras y señores, a presentar un saludo de bienvenida a nuestra primera invitada al estudio, la señorita presidenta de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral. La doctora Diana Tamaín nos visita ante un anuncio que no sé cómo lo ha recibido, este juicio político que ha sido postergado, si no postergado, ha sido ubicado cronológicamente en un primer plano para comenzar el año. El alargamiento de la distancia entre la convocatoria de este juicio político y la fecha de iniciación que alega de alguna manera. Doña Diana, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, yo soy presidenta del Consejo Nacional Electoral, usted dijo Asamblea Nacional, todavía no. ¿Ya tienen su cronología política o cronograma político? No, primero quiero salir del posible juicio, luego pensamos. Buen día. ¿Por qué le dice
posible juicio ya está convalidado. No, no es así. A ver, explíquenos. A ver, bueno, primero recordarle a la ciudadanía que yo fui diputada y fui asambleísta y conozco Claro. de los procesos, del debido proceso que se llevan para estos casos. El día de ayer, yo primero quiero reconocer que el trabajo de la Asamblea Nacional es eso, fiscalizar, llevar adelante un examen político a las autoridades dentro de las competencias que les corresponde y me parece que es una oportunidad. Nunca le he visto yo como una amenaza desde el otro lado también para las autoridades, sino como una oportunidad para rendir cuentas al país con documentación, con la del debido proceso, el derecho a la defensa y porque muchas veces en los corrillos, en noticias falsas, ahora mucho a través de las redes sociales, se dicen medias verdades o no se dice lo que exactamente sucedió. Pero decía que ha iniciado con el debido proceso, que corresponde que el Consejo de la Administración de la Legislatura, en primera instancia, lo que hace es verificar si se cumple con los requisitos, por ejemplo, el número de firmas mínimas para que proceda a un posible juicio político, la documentación respectiva, el planteamiento de las causales que tienen que ser, o sea, un checklist que se hace absolutamente se refiere a un procedimiento previo. Como lo ha dicho el presidente de la Asamblea, llega un segundo momento que lo pone en conocimiento de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tiene un plazo para analizar toda la documentación que ha presentado el interpelante y ahí se verá si procede o no iniciar el debido proceso. ¿Cómo no. nace esta interpelación potencial? Ya, entonces hacen la propuesta, se llama a la persona. Sí, de eso conocemos. Exacto. Entonces, una vez que se hacen los descargos de la persona, en este caso, no el juicio político que es debatido en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí es cuando ya efectivamente Pero ¿a usted se no le determina. parece que el juicio político está decidido? No. ¿Convalidado? No, yo no puedo dar resultados que todavía los asambleístas no se han pronunciado, ni siquiera la Comisión de Fiscalización. ¿En qué deberían pronunciarse? Pronunciarse en el informe, en lo que se diga luego de mi comparecencia y en la presentación de los descargos que seguramente me van a pedir dentro del debido proceso. Entonces, esto es parte de, y en todo caso tendríamos que ver qué es lo que dice la Comisión de Fiscalización luego de que ellos analicen la documentación que presentarán los interpelantes o el interpelante en este caso. No obstante, el señor presidente de la Asamblea Nacional, y por eso todos los medios hemos apreciado en señal coincidente de que el juicio político va porque va contra usted, su administración, incluso se ha ubicado la fecha. Queda para enero, dice. Esa no es la fecha del juicio político, es la fecha donde el presidente de la Asamblea a la Comisión de Fiscalización, que recién ahí empieza el análisis del posible juicio político. No logro entender. Mire, hay una convocatoria, obviamente, de adversarios a su administración. No pueden ser amigos que le hagan esto. Por supuesto, por supuesto. Entonces los adversarios reúnen argumentos, reclutan circunstancias y episodios, fallas potenciales de parte suya y le convocan a un juicio político. Hacen la votación correspondiente y queda incluso fijado para enero la fecha del proceso, en donde yo no logro entender lo que usted nos quiere introducir, como que en enero las cosas pueden variar, pueden cambiar. En enero, ¿Qué cronología haría falta? No, en enero, incluso la Comisión de Fiscalización, una vez presentados los elementos de este posible juicio y los descargos, la Comisión de Fiscalización podría archivar el caso. Nosotros enviaremos esto la primera semana de enero, porque dentro de los juicios políticos hay plazos establecidos y estos se podrían entorpecer por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, han manifestado los personajes legislativos que buscan su enjuiciamiento. Hablemos entonces de las características de las inculpaciones. ¿Qué tal le parece a usted adelantarse en argumentos defensivos?
Sí, ¿De qué le yo acusan, yo no presidenta? podría exactamente decir, o sea, presentar en este momento mis descargos, porque primero no he recibido formalmente la notificación para revisar los puntos y mirar cómo voy a responder. He escuchado en diferentes medios de comunicación declaraciones en ruedas de prensa que han hecho los interpelantes referente a la supuesta incumplimiento de funciones y ahí se derivan algunas circunstancias en que ellos consideran que ahí hubo incumplimiento de funciones. Entonces yo tendría que revisar minuciosamente de qué exactamente se refieren para poder Hasta este responder. momento no logra usted entender de qué le acusan. No, no, yo no puedo responder oficialmente cómo, porque no me han notificado, porque son temas generales que yo he escuchado en las declaraciones. En todo caso, tendría que ver puntualmente a Ya. qué artículos se refieren, a qué puntos exactamente se refieren. Lo que he escuchado son a eventos que han Ujú. sucedido y que es de conocimiento público que han manifestado a los Hay una interpelantes. explicación de César Litardo. El señor presidente ha dicho que no será remitido de inmediato el proceso. Quiere decir el expediente, así entiendo yo, El pedido, o el pedido. ajá, El ajá, expediente, ese expediente parte de una a la petición, Comisión de de una solicitud, Fiscalización. Exacto. para que sea sustanciado por la Comisión de Fiscalización. Exactamente, ¿Qué ese es hace el la proceso. sustanciación en la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo opera, digamos, y qué tiempo demora, qué cronología cumple No le puedo o dar qué las fechas, qué legalidades? plazo tienen para Pero usted fue revisar. legisladora. Sí, pero Han no cambiado es posible. los Entonces, claro, reglamentos. ya son 7 años. Este, es posible que los plazos hayan cambiado. Ustedes Mm. saben que hubo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, pero en todo caso sí tiene un plazo la Comisión de Fiscalización para revisar toda la documentación que los interpelantes presentan. Entonces, más el tiempo que se necesita que me darán a mí para la presentación de los descargos. A ver, usted tenga la bondad de leer. Usted dice que ha optado por conocer en fuente parlamentaria lo siguiente. Bueno, de lo que se conoce en realidad, y esto es publicación de diario El Comercio, una vez que el CAL ha aprobado el tema del trámite a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización tendrá 30 días para resolver con las pruebas de cargo y de descargo. Pero hay cierto tipo de incumplimientos de funciones de los cuales hablaba la presidenta del Consejo, que sí tienen cierto tipo de puntualizaciones. Por ejemplo, la organización de los pasados comicios en Los Ríos, la destitución sin motivación del titular de la oficina electoral de esa provincia, lo relacionado con el reglamento de auditorías y la demora en la entrega de respuestas al pedido de consulta hecho por el colectivo Yas Unidos, son los planteamientos que han hecho los parlamentarios que han solicitado este juicio político, dentro de otras cosas, señor presidente. Han dicho, presidenta, pruebas contundentes que reflejan la preocupación de los señores asambleístas e inauguran las indiciaciones o razones por las que le convocan a un juicio político. Veamos lo que dice Fernando Flores, uno de los interpelantes. Señor Flores, mi pregunta es de esta manera. ¿Cuáles son los pasos que se están agotando en estos primeros días previos al juicio político en contra de la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Por qué motivaciones y a través de qué patrocinios de bancadas legislativas? Muchísimas gracias, señor Rosso. Muy buenos días. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Mire, realmente los pasos a seguir son, nosotros hicimos la solicitud de juicio político, adjuntamos las firmas necesarias como corresponde, como lo establece la ley orgánica de la función legislativa. Hemos presentado con 48 firmas de respaldo el periodo, las 3 propuestas iniciales. ¿Sí? Y posteriormente se hizo un alcance con 42 firmas igualmente de adhesión para un alcance sobre una de las nuevas causales que nosotros consideramos que deben ser tomadas en cuenta tanto por el CAL, que el día de ayer calificó ya el inicio del juicio político, y esperemos que dentro del proceso ya con la Comisión de Fiscalización podamos igualmente seguir argumentando el procedimiento. Una vez que el CAL ha calificado el juicio político,
debe regresar al presidente de la Asamblea Nacional, quien debe trasladar el inicio del juicio político a la Comisión de Fiscalización, quien debe abocar conocimiento del mismo. Tiene 5 días para eso e inmediatamente damos inicio ya a los 15 días que tenemos tanto la parte que estamos proponiendo el juicio como la doctora Diana Tamaín, que debe presentar sus pruebas de descargo. Después de esos 15 días, la Comisión de Fiscalización tendrá 5 días para preparar el informe, donde pues se sabrá si corresponde llevarlo al pleno de la Asamblea Nacional para la interpelación ya en el plenario, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que dicen ustedes haber obtenido y que acusan a la señora doctora Tamaín? A ver, el primero es, nosotros tenemos resoluciones del Tribunal Contencioso, una consulta popular sobre el tema de IAS Unidos. La señora Diana Tamaín en su momento no ha dado curso a eso, a tal punto que el propio Tribunal Contencioso Laboral tuvo que ordenarle que dé paso a ese procedimiento, ¿sí? Permito interrumpirle, asambleísta, en honor a la verdad. Aquí tiene el argumento. ¿Por qué usted no consideró estos petitorios, que son de su obligación, como evidencias y pruebas de descargo, presentarlos? Sí, a ver, el caso IAS Unidos, eso es más fácil responder en este momento, ya que un saludo al asambleísta. Un saludo al asambleísta Flores. A ver, primero, hay que tener conocimiento de todo el contexto y no solamente decir, Diana Tamaín no llama a consulta. Primero, Diana Tamaín no llama a consulta. El Consejo Nacional Electoral viabiliza un proceso de consulta previo al cumplimiento de requisitos, tanto es así del pronunciamiento de constitucionalidad que da la Corte. El caso IAS Unidos es un caso que la misma persona, el doctor, que paz descanse, doctor Julio César Trujillo, llevó una iniciativa de una consulta popular, del cual, antes yo de ser funcionaria del Consejo Nacional Electoral, defendí y seguiré defendiendo los intereses de la naturaleza, de la Amazonía y de los pueblos en aislamiento voluntario. Pero aquí llega un segundo momento en que este proceso llegó hasta la última instancia, que es el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral e incluso de la Corte Constitucional. Es decir, es un proceso administrativo que agotó todas las instancias nacionales y por eso es que el doctor Julio César Trujillo ya remitió este proceso a las Cortes Internacionales para que se les repare los derechos que fueron afectados al no permitir la consulta. La Corte, si no me equivoco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya remitió al Ecuador, ya admitió el proceso y pidió a través de la Procuraduría se remita ya a la defensa y nosotros procedimos a entregar toda la documentación porque eso ya es una cuestión de Estado que tiene que defenderse en las Cortes Internacionales. Es decir, en el caso IAS Unidos es un tema que ya trascendió todo, por lo que nosotros no podíamos arrogarnos las funciones y arbitrariamente, sin haber cumplido el debido proceso, convocar a consulta. Y además eso no es una atribución de la presidenta ni es una responsabilidad de la presidenta del Consejo Nacional Electoral convocar a consulta. Entonces, por ejemplo, por eso yo sí me gustaría, como le dije, conocer en detalle cuáles son los temas puntuales. La comisión de fiscalización. Así es. Es un paso muy importante. Así es, correcto. Exigido por las leyes. Así es. Ustedes van a enviar esto, entiendo que la primera semana, me refiero al Parlamento, a los señores interpelantes, van a enviar esto, me parece que las primeras semanas de enero, porque dentro de los juicios políticos hay plazos establecidos. Esto lo conocemos por tradición. Y estos no se podrían entorpecer o podrían verse entorpecidos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces todos han hecho un cálculo, me parece que objetivo,
interpelante potencial, la asambleísta Cruz, ha manifestado que tiene pruebas contundentes para actuar contra usted. Yo le quiero que tenga la gentileza de explicar a la ciudadanía cuáles son las evidencias contundentes que ustedes poseen para acusar a la presidenta de la Asamblea. Muy buenos días, señor asambleísta. Con todo derecho, usted también tiene la opción en la cadena Democracia. Muy buenos días, primero al país, un saludo a la ingeniera Tamaí, por supuesto usted, Gonzalo. Lo que quiero dejar claro es que esto no es un tema de reseña política como donde iniciamos nuestro trabajo de fiscalización. En el pasado planteamos un juicio político claro al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y afortunadamente el tiempo nos dio la razón. En este caso, cuando lanzamos la posibilidad, y digo en debate con varias bancadas, el poder asegurar un futuro mucho más transparente y democrático en esta casa de la democracia, pues, como es el Consejo Nacional Electoral. Hemos recopilado información de casi aproximadamente 4 a 5 meses, no es nada coyuntural. El hecho de que existan sentencias contundentes del Tribunal Contencioso Electoral es una de las pruebas muy claras, sobre todo cuando tenemos el informe y la resolución por parte del caso particular de la provincia de Los Ríos, donde la presidenta, que es la encargada de administrar el Consejo Nacional Electoral, tenía la responsabilidad de resolver obviamente los inconvenientes. En este caso no hacen justicia por parte del Consejo Nacional Electoral y obviamente las quejas que se dan son de ciudadanos al Tribunal Contencioso Electoral, determinando la negligencia, la falta de probidad, la parte legal, y en lo posterior también tenemos el Tribunal Contencioso Electoral una sentencia que le obliga a la señora Tamaín a contestar una certificación al señor Pedro Bermeo de Yazunidos. No es que lo hace por voluntad propia, es decir, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral le dicen, señora Tamaín, no está respetando, no está cumpliendo, por lo tanto, le obligan. Es por eso que hoy tiene la señora Tamaín más de 15 quejas en el caso particular de Yazunidos. Y claro, lo que nos parece grave en este contexto, lamentablemente, es saber que en el camino 2 de sus consejeros denuncian anomalías en el sistema y no pasa absolutamente nada. Y una de las pruebas que vamos obviamente a pedir es la certificación del KIPUX en este entramado de venta de cargos públicos, de presión por parte de estos funcionarios que fueron parte del equipo de trabajo de la señora Tamaín, donde con el señor Tuárez y compañía tenían una red para tratar obviamente de presionar. Nada esta red para ir a lo directo y al corazón de la denuncia y del enjuiciamiento político a la presidenta de la Asamblea. ¿Y qué tenía que ver ella en esos entretelones de ese negociado? A ver, ella sola en todas las entrevistas ha demostrado que la responsable administrativa y quien otorga obviamente la posibilidad de que tu equipo de confianza trabaje es la administradora. Y como lo determina obviamente el Código de la Democracia, claramente ella es la responsable. Aquí no estamos hablando, ojo, como la ingeniera Tamaí, no. Cuando ella es representante de una institución, ella tiene que responderle obviamente al país. Entonces, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, estimado Gonzalo, cuando hay denuncias en el mes de mayo, de julio, ya dando fe de que estas personas no gozaban de la transparencia para que estén al frente del Consejo de Participación. Y obviamente me parece importante ayer que el CAI haya calificado para que se pueda determinar el tiempo exacto y la ingeniera también pueda justificar las acciones u omisiones al frente de las instituciones públicas. Entonces nosotros estamos obviamente en la espera de que después de este mes de diciembre, en enero, pueda la ingeniera Tamaín tener toda la facilidad para que ella pueda responderle no solamente a la asambleísta Cruz, sino a toda la Asamblea Nacional y al país sobre las diferentes negligencias, denuncias del tema de despidos, denuncias últimamente nos ha llegado un sinnúmero de denuncias. Y lo más complicado, nosotros tenemos información desde el año 2017 sobre los aportes de Alianza País en el año 2014. No le supieron dar a algunos consejeros. Nos tocó a nosotros como legisladores colaborar con esta información. Entonces tú no puedes... ¿La acusación es por ocultamiento de datos? También, por supuesto, pero netamente las causales son
las dos sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, las denuncias por parte de los dos consejeros sobre las anomalías en el sistema informático y adicional. El día que presentamos el juicio públicamente al país, fue lo que explotó este escándalo, lamentablemente, de Loyo, Tuárez y compañía, y también se hizo un alcance pidiendo, obviamente, la certificación, porque en el Quipus la señora Tamay tenía conocimiento de las denuncias presentadas obviamente, por los dos consejeros y también ciertos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Uno lo hace con la responsabilidad de servir al país, que obviamente se necesita instituciones mucho más competentes y transparentes. ¿Qué dice usted a la versión que da la asambleísta Yanine Cruz? Sí, primero decir de que son varios temas que aborda de forma muy suelta, por eso yo quiero remitirme a lo que puntualmente me presenten oficialmente, porque se habla... Usted dice de una manera muy dispersa. Sí, muy dispersa, sin concretar. Por ejemplo, se habla de despidos, pero no entiendo despidos a qué se refiere. ¿Le aclara usted, asambleísta? Sí, por supuesto. Cuando sacaron a más de 200 personas del Consejo Nacional Electoral, luego de esto se dan cuenta del error que hacen. Ellos se comunicaron con nosotros. De hecho, al final les dijeron que los iban a incorporar. Se vulneró el derecho de los trabajadores. Y mire usted, comete un error terrible en esta institución. Envía un correo donde se les dicen a los funcionarios que se les va a pagar. Y oh sorpresa, la fecha establecida no fue. Ellos llegaron obviamente a la comisión, hablaron con varios legisladores y son insumos que sirven para demostrar obviamente si el funcionario cumplió o no a cabalidad. Y no son temas sueltos. Yo no hice las sentencias. Estimado Gonzalo y ciudadanos, las sentencias que nosotros presentamos son del Consejo Nacional, del Tribunal Contencioso Electoral adicional. Yo quisiera decir a la señora Tamay, por ejemplo, ¿por qué se cerraron 20 organizaciones a nivel nacional sin haber incumplido cuando claramente la ley determina que se tienen que obviamente cerrar las organizaciones, luego por ciento obviamente del porcentaje a participar? Vamos haciendo una macro análisis, una macro respuesta, porque están algunos insumos un poco confusos para la respetable ciudadanía que nos escuche. ¿Cómo asume usted estas inculpaciones con mayor claridad de parte de lo que usted está configurando, que le da cumplimientos legales, administrativos y potencialmente jurídicos? Insisto, usted lo acaba de describir No, yo no estoy calificando ninguna. No, de describir de que son muchas cosas dispersas que no sé. Voy a decir, por ejemplo, de los dos. Le cambio la pregunta. Sí. ¿Qué entiende usted de las inculpaciones que le formulan? No, le voy a contestar lo que me están diciendo porque no puedo en general decir, porque hasta ahora no tengo. Quiero responder lo que me acaba de decir la asambleísta. 200 despidos. Al parecer, la señora asambleísta no tiene la información correcta. En el Consejo Nacional Electoral no ha habido 200 despidos. No se han vulnerado derechos de los trabajadores. Lo que sucedió, y eso es en el conocimiento público y de los funcionarios, es que fueron 570 personas, empleados del Consejo Nacional Electoral, que se les terminó el contrato porque tenían un contrato ocasional. Son funcionarios de contrato ocasional que tienen un periodo de vigencia que se les acababa y ellos sabían cuando firmaron que el contrato se les terminaba el 31 de octubre. Uno de esos contratos es del señor Loyo. Todos, de estas incluidos asesores, todos, incluido todos los contratos ocasionales. ¿Pero él fue un candidato suyo o de quién? A ver, voy a explicar esto, o sea, no dispersemos porque sí quisiera no dejar en el aire. Primero, no hay esos 200 despidos que habla la señora asambleísta. Fueron 570 funcionarios que se les terminó el contrato ocasional el 31 de octubre. Y al nosotros no contar con los recursos para concluir el año, se les notificó recordándoles porque no podíamos hacer que vengan al día siguiente a trabajar sin haber los recursos porque Finanzas no los asignó. Entonces, ahí no ha habido vulneración, absolutamente nada de derechos. Se hicieron las gestiones pertinentes ante Finanzas, se llegaron a acuerdos con el ministro de Trabajo, con el ministro de Finanzas y por la
crisis económica que vive el país, se hicieron todos los esfuerzos institucionales para ubicar los fondos, en el cual, sí, con retrasos, pero los funcionarios han sido pagados y han cobrado por los días que han trabajado, no se ha vulnerado el derecho de ningún día de trabajo, y lo más importante, el acuerdo que se llegó con el señor ministro, la idea era no despedir a la gente y buscar los mecanismos para, ajustando la categoría de sueldos que se tiene, se mantuviera a esas personas, porque además son personas operativas de que necesitamos para llegar a las elecciones del mes. Por ejemplo, esa es una información totalmente falsa de lo que se dice. Al parecer a la señora asambleísta no le han informado bien. Y eso es una oportunidad. Por eso yo Pero digo, usted es una mostrará evidencia. Así es. Ahora Acabo estamos de solamente instalando las acusaciones Exacto. y las réplicas que usted... Así es. Y ya van dos que le voy o aclarando. las exigencias que usted Perfecto. busca que predominen en las acusaciones. Así es. Y es bueno, sabe que para mí es una oportunidad porque se dicen muchas cosas sueltas, medias ¿Usted verdades. se siente muy inocente de todo esto? No, yo me siento con la verdad. Yo siempre hablo con la verdad y con la verdad completa. Y cuando yo he tenido que rectificar usted es en el dueña camino, de la verdad. No soy dueña de la verdad, defiendo lo que es cierto. Tampoco puedo hacerme culpable de cosas que no son ciertas, por ejemplo, como le acabo de demostrar. Entonces tengo que defender eso, no puedo aceptar cosas que no son ciertas o se dicen verdades a medias. ¿Usted Para tiene mí una réplica asambleísta? ¿O el asambleísta Flores, si es tan amable? Yo lo que considero aquí, mi estimado Rosero y mi estimada presidenta, es que hay que esperar los tiempos. Mi estimado Flores, No vamos yo me llamo Gonzalo Rosero. Perdón, señor Rosero, discúlpeme. Sí, no se preocupe. Lo que le estaba mencionando, hay que esperar el momento propicio para poder presentar las Correcto. ¿Evidencias asambleístas más contundentes? Totalmente. Nosotros consideramos que hay un incumplimiento de funciones total por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que lo vamos a demostrar en 15 días. Va a haber comparecencias de varias personas que van a ir haciendo lo que nosotros vamos a ir presentando. Lastimosamente creo que en un programa lo que de radio podemos hacer es un esquema general, es mínimo, sí. no una estrategia indudablemente en ese sentido. Lo propio usted, asambleísta Janine Cruz, solo para generar expectativas, ¿qué evidencias contundentes tiene? Porque esa es la adjetivización que están usando ustedes. A ver, yo, Gonzalo, cuando uno es funcionario público y hay un órgano competente que vigila y sanciona nuestro accionar, como el Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, me gustaría saber por qué el Tribunal Contencioso Electoral la sancionó a la señora Tamaín en el tema de los ríos. Me gustaría que la señora Tamaín, por ejemplo, nos responda por qué recibió las denuncias de sus dos consejeros y nunca los desvinculó al señor Loyo. ¿Por qué no dio continuidad a esto? Quizás ella hubiese dejado un buen rastro de que a lo mejor se comprometía con la transparencia de la institución para vigilar las denuncias de sus dos consejeros, pero en una de las denuncias la archivó y la otra la dejó en el aire. Eso no es. Me parece que ella comete una imprudencia cuando le preguntan sobre el señor Loyo y dice, bueno, una consejera me recomendó. Aquí nadie recomienda. ¿Quién le recomendó a usted al señor Loyo, presidenta? Bueno, yo voy a insistir y me mantengo, no voy a entrar en detalles, yo voy a esperar, así como lo ha dicho el asambleísta Flores, cuando tengamos los temas en el que yo tenga que hacer los descargos, lo haré en su debido momento con la documentación para demostrar aquello que plantean con la verdad. No voy a entrar en detalles, no quiero entrar en un debate sobre supuestos con lo que yo no tengo, tal como lo dijo el señor asambleísta Flores. ¿Usted se arrepiente de la designación al señor Loyo? Mire, no se trata Tal de vez darse el cometió golpe un de... error que Mire, yo cuando he cometido errores siempre he rectificado, he pedido disculpas públicas. Porque hay antecedentes preocupantes de parte del... Sí, por supuesto. Por eso, yo lo que espero es que la justicia investigue todo lo que se le acusa al señor Loyo y a toda la gente que está dentro de esta lista no de es su supuesta obligación, banda. Una vez que es una obligación a un de las proceso autoridades. de fiscalización al que lo van a someter a usted. Usted no le está enjuiciando a... A ver, en este momento está un proceso de investigación de más de 30 personas, si no me equivoco, de una supuesta banda que traficaba puestos o el que sea el delito que hayan cometido.
Yo no voy a ser ni cómplice ni encubridora de ningún funcionario que haya cometido irregularidades, ni dentro de la institución ni fuera de la institución. Por eso yo sí hay que tener cuidado. Las responsabilidades que tienen las personas de los actos cometidos son ellos. No podemos inculpar a terceras personas. Pero usted, ¿por qué no se cuida o no se cura en salud? Tanto es así. ¿Por qué no se cura en salud? A ver, tanto es así que es lo mismo que diríamos que lamentablemente, es muy lamentable que también familias estén dentro de esta banda que están detenidos, y decir que como eran familiares muy cercanos, sería sospechoso de que él también sea parte de este cometimiento de delitos. Que el proceso siga y le investiguen los delitos que haya cometido. Lo que tenemos que analizar es de las acciones que el señor Loyo habría podido cometer o de cualquier cosa, irregularidad que habría cometido dentro de la institución, por lo que yo, como representante legal de la institución, he pedido a Fiscalía que se investigue todos los procesos que podrían estar relacionados con ese tema, contratación, las funciones, todo, y ya está eso en manos de la Fiscalía. ¿Usted tiene para sus que se le propias sancione? sospechas, señora presidenta? Yo no puedo sospechar, por eso he puesto... Me refiero a Loyo, ¿no? Exacto, o sea, por eso he puesto el pedido en Fiscalía para que se siga el debido proceso y de esa manera se juzgue de acuerdo ¿Y quién a le los recomendó? Porque no cometidos. es de buenos antecedentes. Mire, es conocido que todos los consejeros, al ser un cuerpo colegiado, recomiendan nombres, sugieren nombres y se consideran... ¿Quién hace más los liga con usted dentro del Consejo? Mire, yo tengo absoluto respeto con todos. No se trata de tener ligas, sino tener un Pero ahí se comportamiento lo de ve trabajo. muy encendido, admirador a uno de los señores como es miembros del Consejo, ¿A quién se refiere? al que anda siempre con usted. El consejero Cabrera, que Así siempre me es. acompaña en todos los Sí, eventos, sí. al que luchó conmigo junto a las mujeres por los derechos de participación y contra la violencia política, mientras el otro consejero nos descalificaba y nos decía que para ser candidatas había que usar tacones y faldas, y cuando se refirió a mí, me dijo que no justificaba ni cara bonita ni cuerpo bonito para cuestionar mi gestión. Yo no puedo andar con personas que violentan de esa manera la dignidad de las personas. En eso yo sí me hago respetar. Yo creo que ahí debemos interrumpir la entrevista porque no hay elementos que sumen más a lo que usted tendrá que realmente desentrañar en el proceso propiamente dicho. Así es, esa será una oportunidad para rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad para hacer el control político a las autoridades, pero también será la ventana para rendirle cuentas, como siempre he hecho al país, mi trabajo, la transparencia. Tengo una hoja intachable de mi recorrido en la función pública y en la política, porque yo he sido una de las personas que cuando fui asambleísta... No tienen que sacarle absolutamente nada a usted. No, que saquen no todo lo que sea. No nos debe institucionalmente a los ecuatorianos ninguna explicación. Yo sí le debo explicación porque soy una funcionaria pública. Permanentemente tengo que rendirle cuentas al país. Y en estas inculpaciones, en donde cometió tal vez algún error, vamos a verlo. Desliz. Así es, vamos a verlo. Si es así, no que quiere me juzgue. reconocer desde ya. Si es así, que me está juzgue. Está preparando su defensa. Exacto, estoy preparando mi defensa. De ser así, que me juzgue la Asamblea dentro de sus competencias, y asimismo yo rendiré cuentas al país. Siempre estaré presta a hacer eso porque el país se merece explicaciones. Presidenta Tamaí, muchas gracias por haber estado. Gracias a usted, un buen día. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio.